Bien, buenas tardes. Hoy es 2 de diciembre de 2025 y hoy tenemos nuestro cierre de módulo 3, metacognición y análisis complejo de la realidad, con el grupo 303 de la licenciatura en Administración y Comercio. Voy a abrir la presentación para comenzar a compartirla. Listo, ahí está. La alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Bien, todos estos elementos ya los vimos la semana pasada y, si mal no recuerdo, nos quedamos en el punto 3 en la clasificación de los sistemas sociales complejos. Nada más antes, nos voy a recordar rápidamente cuáles fueron los otros 2 temas anteriores. Bueno, hablamos la semana pasada de qué es la metacognición, de las 2 grandes dimensiones de la metacognición. La metacognición como este pensamiento reflexivo, consciente de cómo vamos aprendiendo y de las habilidades que vamos poniendo en práctica a lo largo de nuestra vida para aprender, ¿no? Cómo aprendemos mejor también cada persona. Y entonces desde ahí nos dimos cuenta de que hay 3 tipos de conocimiento metacognitivo, ¿no? Y, este tenemos también una segunda dimensión, que es la del control metacognitivo, que es, entre otras 3 fases las que considera, ¿no? La planificación, el monitoreo y la evaluación. Y luego el otro gran tema desde la metacognición es el de la conducta autorregulada, que básicamente se trata de cómo gestionar pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los sistemas sociales y complejos y la correspondencia que hay entre el pensamiento complejo y la metacognición. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos dos? ¿Para qué nos sirven? Y bueno, las habilidades duras, ¿no? Entonces ahora me muevo hacia ese punto 3.3, la clasificación de los sistemas sociales complejos. Bien, miren, antes de de entrar a ver cómo se dividen o cómo se clasifican los sistemas sociales complejos, hay algunos elementos generales a considerar o como elementos a recordar siempre que hablemos de sistemas sociales complejos. Entonces, recordemos que un sistema complejo, para comenzar, es una representación de un recorte de la realidad compleja, ¿no? Es un pedazo de realidad, ya lo hemos visto en los otros módulos y lo hemos visto también cuando hablamos de los principios del pensamiento complejo, ¿no? Y por tanto, para que podamos entender un sistema complejo, siempre debemos saber de dónde viene la definición de ese sistema complejo. O sea, ¿cuál es el marco conceptual, pues? Y también el marco metodológico, es decir, qué método, desde dónde se está definiendo ese sistema.
Y eso normalmente, pues, viene de las distintas corrientes teóricas que haya, en este caso, en las ciencias sociales y en las humanidades, o en la cibernética, o en las de otras disciplinas científicas que se han derivado de o que dan lugar a las ciencias de la complejidad, ¿no? O sea, dependiendo de cuáles sean los preceptos teóricos y metodológicos de esas carreras o de esas disciplinas científicas, es como se definen los sistemas. Y entonces, si estamos hablando de sistemas sociales complejos, vamos a hablar de teorías y de posturas metodológicas de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Y hablando de las ciencias sociales, en este caso, pues obviamente, así como depende la definición del sistema social complejo de las corrientes teóricas, también depende muchas veces de cada autor, ¿no? De cada, teórico de las ciencias sociales, desde dónde se definan estos sistemas sociales complejos. Por eso también es como tan diversa esta clasificación, ¿no? Y entonces, tenemos lo siguiente, por ejemplo, tenemos quienes hablan de los sistemas adaptativos y de los sistemas sociales adaptativos y no adaptativos. Yo aquí les estoy colocando un dibujo, una gráfica, ¿no? Que habla como de la evolución natural, de acuerdo con la teoría de Darwin, de evolución a través de la selección natural de las especies. Desde que el primer ser vivo salió de las aguas y poco a poco fue conquistando y adaptándose y evolucionando a lo largo de miles de millones de años, hasta que surgió una especie que de pronto brinca y de estar, en los árboles baja al suelo y de estar en el suelo caminando a 4 patas, comienza a caminar de a 2 patas y luego se va irguiendo, junto con muchas otras cosas que van ocurriendo en la evolución y hasta que tenemos al Homo erectus y luego tenemos al Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros. También ustedes, no nomás yo. También ustedes son Homo sapiens sapiens. Esta imagen o esta idea de hablar de los sistemas adaptativos y no adaptativos, lo único que quiere decir es que se trata de sistemas sociales que se adaptan o no se adaptan al contexto o a su entorno, ¿no? Entonces, los sistemas sociales que no se adaptan al entorno, ¿qué va a pasar con ellos eventualmente? ¿Qué creen que pase con ellos? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna idea de qué pasa con estos sistemas sociales si no se adaptan? Se acaban. Tienden a desaparecer, tienden a caer en una crisis, ¿no? Y a desquebrajarse el tejido social y se pueden extinguir, ¿no? Que es mucho de lo que dicen que ha pasado con muchas sociedades en el pasado por la sobreexplotación de recursos, por ejemplo, ¿no? Ef Entonces, y los que se adaptan, pues bueno, continúan prevaleciendo y tienen oportunidad de desarrollar otras habilidades, y también tienen una gran capacidad de resiliencia, ¿no? También en eso estriba su adaptabilidad. Y luego tenemos lo que son los sistemas abiertos y cerrados. Es otra manera de verlo, ¿no? Entonces, los sistemas abiertos, de manera en termodinámica, en la física, los sistemas abiertos son aquellos que tienen flujos de energía, intercambios de energía con otros sistemas. Por ejemplo, transmitir calor de un ambiente caliente a un ambiente frío, ¿no? Este, o simplemente cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros cuerpos que son sistemas abiertos porque respiramos, entonces estamos en contacto también con el oxígeno que necesitamos, que nuestras células necesitan para llevar a cabo todas sus funciones
químicas y a través de esas funciones químicas, las funciones metabólicas que tenemos, ¿no? De síntesis de nutrimentos para persistir, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos los sistemas cerrados, que son los sistemas que no tienen intercambio de energía, pero que entonces deben tener como su propia generación interna de energía, ¿no? Su, su propio ámbito energético para continuar, para prevalecer. Y bueno, también existen los sistemas aislados en termodinámica, ¿no? Que son herméticos, donde no hay entradas ni salidas de nada, ¿no? Y los sistemas abiertos, ya cuando los pensamos a nivel de sistemas sociales, podemos hablar, por ejemplo, de organizaciones secretas, por ejemplo, las organizaciones secretas, no necesariamente sectas religiosas o no únicamente sectas religiosas, cualquier organización secreta, en tanto que es secreta, son sistemas cerrados, ¿no? No es fácilmente que entres ahí, los requisitos para entrar ahí son sumamente difíciles y sumamente discretas también, ¿no? Es raro que la gente, porque pues se supone que son secretas. Entonces, esa es una forma de sistema cerrado, social cerrado, ¿no? Otra forma de sistema social cerrado, bueno, pues sin ser organizaciones secretas, pues estamos hablando, por ejemplo, de comunidades que son muy herméticas y que no tienen intercambio con otros grupos humanos o con otras sociedades humanas, ¿no? Este podría ser el caso, por ejemplo, muchas veces, o todavía hasta hace algunos años, de varias comunidades menonitas, no solamente en México, sino también en varios otros países en donde se encuentran ellos. Y bueno, los sistemas abiertos o sistemas sociales abiertos, pues son casi todas nuestras comunidades en donde vivimos, ¿no? O sea, tenemos intercambios con otras comunidades, con las comunidades vecinas. Ustedes si viven en Ciudad de México y viven en distintas alcaldías, pues bueno, hay intercambios con las diferentes alcaldías, ¿no? Con los otros estados que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? El Estado de México, Morelos, y ya no me acuerdo cuántos más estados forman parte de la zona metropolitana, pero ese es un sistema social abierto, ¿no? Luego tenemos los sistemas sociales jerárquicos y no jerárquicos. Aquí para comenzar lo que debemos tener, y fíjense que son todos estos conceptos que también podemos utilizarlos en nuestra descripción pues de cualquier, evidentemente de cualquier sistema complejo, aunque no se trate de sistemas sociales, ¿no? Pero estamos hablando de sistemas jerárquicos y no jerárquicos cuando estamos hablando de relaciones de poder o de cómo se toman las decisiones de organización o las decisiones políticas dentro de un sistema social. Entonces, la jerarquía hace referencia a que hay distintos niveles, hay niveles de, de quienes ordenan y quienes obedecen, ¿no? De quienes controlan y de quienes asumen, ¿no? O sea, hay una jerarquía propiamente. Y los sistemas no jerárquicos, pues hablan de aquellos en donde las relaciones y la toma de decisiones al interior de ese sistema, más que jerárquica o vertical, o sea, de arriba hacia abajo, con una línea de mando de arriba hacia abajo, no hay una línea de mando, o la línea de mando que existe es horizontal, abarca a todas las personas que forman parte de ese sistema no jerárquico, participan de la toma de decisiones, ¿no?
Y aquí tenemos una pequeña ilustración en la diapositiva donde ustedes cuando le hagan el zoom ya, verán que hay, sistemas sociales en donde pueden coexistir o donde coexisten los 2 tipos. Hay un sistema jerárquico en la parte superior, o sea, quienes representan a ese grupo social, finalmente, pero también hay una base, no jerárquica, donde también se toman decisiones, ¿no? O sea, que son sistemas más como de tipo mixto, ¿mm? Y luego tenemos sistemas sociales que son de interacción lineal o sistemas sociales de interacción no lineal. Los sistemas sociales de interacción lineal, como vimos al principio de nuestra UCA, pueden ser sistemas más sencillos de entender en el sentido de que tienen una causa, pueden tener varias causas de origen o varios elementos de inicio, de arranque, pero tienen cada uno de ellos una única relación con una consecuencia o con un efecto. Por eso son interacciones que se hacen en línea, en un solo sentido, ¿no? Este, de causa y efecto. Y los que son de interacción no lineal, pues, como el nombre lo dice, pueden tener interacciones de distinto tipo, mezcladas y todas ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Pues todas estas son hay otras 2 que se manejan en nuestro contenido nuclear y ya no las recuperé para este momento, porque en realidad lo que necesitábamos era nada más como tener esta representación gráfica de las distintas opciones que puede haber, las distintas clasificaciones más comunes que se manejan entre los sistemas para clasificar, valga la redundancia, los sistemas sociales complejos. Y independientemente de la clasificación que se tenga, algo que tenemos que considerar siempre cuando estemos hablando de sistemas sociales es que la estructura del sistema, así cuando hablamos de manera abstracta y que yo les digo, pues es que depende de cómo están organizadas los componentes del sistema y entonces cómo son esas interacciones y que la flechita sube, la flechita baja y si las flechitas son de doble vía, es decir, que van y vienen, este, eso lo vemos en abstracto, ¿no? O en una representación gráfica, un dibujo de cómo es un sistema. Pero cuando hablamos de sistemas sociales, ¿a qué nos estamos refiriendo con la estructura? Pues a cómo está organizada la sociedad, o sea, cuáles son las clases sociales que existen, cuáles son los oficios, ¿no? Que si los sacerdotes, que si la clase guerrera, por ejemplo, que si los campesinos, que si curanderos, o sea, por hablar de una sociedad de un pueblo originario, por ejemplo. Pero si hablamos de nuestra sociedad actual, pues también, o sea, quién es la clase política, la clase empresarial, la clase trabajadora, el sector académico, el sector social dividido en organizaciones de la sociedad civil, en movimientos de defensa del territorio, etcétera, ¿no? Toda la complejidad que hoy representa la sociedad o las sociedades en México. Y la manera en cómo podemos entender o podemos conocer cómo está estructurado ese sistema social es a través de su historia, es decir, conociendo su historia, ¿no? Y entonces, a través de la historia de este sistema social, es que nos podemos dar cuenta de los cambios que ha tenido en su estructura, de cómo ese sistema social ha evolucionado, se ha adaptado o no se ha adaptado, si queremos tomar esos conceptos, qué tipos de sistemas jerárquicos y no jerárquicos ha tenido, y por tanto, si es un sistema social que se ha mantenido abierto o si se ha mantenido cerrado o cuándo se ha cerrado, ¿no?
porque al final, como dice en la diapositiva, esta historia del sistema lo que nos va a platicar es las diferentes estructuras de ese sistema. Cómo ha sido esa, como dice ahí, esa sucesión de estructuraciones y también de desestructuraciones, es decir, de rompimientos, ¿no? Un primer rompimiento, pues bueno, la conquista. Un segundo rompimiento o desestructuración, pues ya sabemos que ha sido nuestra guerra de independencia. Un tercer momento de desestructuración también lo significó nuestra Revolución Mexicana. Y ahora lo que se nos está planteando como parte de la historia actual, contemporánea de México, es que hay una cuarta desestructuración con su correspondiente nueva estructuración, ¿no? Porque siempre que hay una desestructuración, acuérdense que la desestructuración no quiere decir que se rompe con todo y se acaba todo y desaparece el sistema social. No es así, no siempre es así. Sí, puede haber una desestructuración e inmediatamente comienza a gestarse una nueva reestructuración porque los diferentes elementos del sistema se reorganizan, ¿no? Y hay un bucle recursivo, ¿no? Que era lo que también como parte de los principios de la complejidad, ¿sí? Y entonces, precisamente hablando de este funcionamiento del sistema, de cómo funciona el sistema cómo se organiza, cómo se desorganiza y cómo se reorganiza, ¿no? Este camino entre desorden y orden, nos va dando la pista de cómo funciona el sistema. Y por tanto, y que el sistema o que el funcionamiento del sistema está dado efectivamente por todo lo que pasa con todos sus elementos, no solo con una parte o no solo con la parte hegemónica o dominante, sino que tiene que ver con todos los elementos. Acuérdense del todo y las partes también del pensamiento complejo, ¿no? Aquí. Y finalmente, lo que nos constituye el sistema, las fronteras del sistema o los límites del sistema, está dado por la intensidad y por el tipo de relaciones que se dan entre todos los elementos del sistema. Y una vez que esas relaciones se rompen y se rompen esos límites del sistema. Y en ese momento que se rompen esos límites del sistema, nuevamente, lo que les he dicho hace un momento, emergen nuevas condiciones, nuevas relaciones y nos configuran otros límites, ¿no? Y se reconstruye el sistema. Algunas veces, cuando el sistema es capaz de absorber de manera cuasi orgánica esa perturbación, un poco como pasa con los ecosistemas naturales, cuando, por ejemplo, llega un incendio forestal, la capacidad que tiene el bosque para recuperarse de manera natural, y de regresar casi al punto de equilibrio en el que estaba antes del incendio, a eso se le llama resiliencia. Entonces, el concepto de resiliencia que conocemos ahora en términos sociales o incluso psicológicos, emocionales, no, es que tienes que ser una persona resiliente, es un concepto que viene de la teoría ecológica, de la sucesión y regeneración de bosques. Entonces, ha sido como una manera también en este intercambio de conceptos entre las ciencias naturales o las ciencias ambientales y las ciencias sociales, en el que vamos compartiendo algunos conceptos con aplicaciones entre los ecosistemas y las sociedades humanas, ¿no? Lo que luego nos lleva a recordar que hay teóricos, por ejemplo, dentro del pensamiento ambiental, que dicen que, pues, en realidad las sociedades humanas, pues, también somos naturaleza, porque somos producto de la evolución natural. Entonces, que estemos evolucionando
culturalmente y que tengamos una expresión multidimensional, eso no nos exenta, no nos excluye de seguir formando parte de la naturaleza. Y que al contrario, que como hemos decidido escindirnos como personas, como seres humanos, de nuestra relación con la naturaleza, es que hemos tenido todo este quiebre en las concepciones y esta consideración de que la naturaleza está ahí para ser aprovechada y ser sometida, en lugar de que nosotros también, al formar parte de la naturaleza, hemos roto los equilibrios, porque también hemos roto nuestros equilibrios. Y que por eso no podemos entender ahora, no podemos concebir que al romper los equilibrios de la naturaleza, estamos rompiendo también los equilibrios y las posibilidades de nuestra continuidad como humanidad en el planeta, ¿no? Es como parte de las teorías que hay también desde el pensamiento ambiental para explicar cómo es que hemos llegado a una crisis ambiental de tal magnitud en donde una de sus grandes expresiones es este gran problema perverso que es el cambio climático. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? A ver, Berta, adelante. El concepto de resiliencia Ujú. en la sociedad se ocupa como en qué momento, como para adaptarse, para Es una manera, sí, es una manera de describir la capacidad de adaptación de las sociedades o de los grupos humanos, de adaptación a los cambios, de adaptación, no, y más que tanto a los, no a los cambios por los cambios, de recuperarte de una perturbación. O, por ejemplo, lo más común, la resiliencia la consideramos en términos del análisis, en términos de los riesgos ante desastres por eventos naturales. Porque no existen los desastres naturales. La naturaleza no es desastrosa. Nosotros, como seres humanos, hemos generado condiciones que nos ponen a nosotros mismos en riesgo, de tal suerte que cuando ocurre cualquier evento natural, como un huracán, un movimiento de placas tectónicas en el mar que luego genera un tsunami, un incendio, ¿no? Por ejemplo, en fraccionamientos o comunidades que viven sobre todo en fraccionamientos urbanos que se han metido en los bosques y luego hay de pronto un incendio forestal, pues también es un desastre, ¿no? Las inundaciones son un desastre también cuando tiembla, ¿no? Y entonces la capacidad que tiene esa sociedad, ese grupo social para recuperarse y volver en términos, en este caso, de infraestructura y de funcionamiento ordinario, es a lo que conocemos o a lo que se llama como resiliencia en términos, pues, de grupos humanos, de comunidades humanas. Ahí es donde más se aplica. También, por ejemplo, se aplica, en psicología, también en la teoría psicológica, para hablar de la capacidad que tiene una persona, la capacidad emocional, y también cognitiva para asimilar, cualquier tipo de ruptura, ¿no? Una ruptura laboral, ¿no? Un despido, la muerte de alguna persona querida, alguna ruptura familiar, ¿no? Siempre hay peleas en las familias y luego la gente se deja de hablar. Cuando la gente se separa, las parejas se separan, cuando terminas con el novio, la novia,
la capacidad que tiene la persona para recuperarse y dejar atrás, ¿no? Esa relación, digamos, de esa manera, es también considerado como resiliencia, ¿no? ¿Qué tan resiliente eres? ¿Qué tanto te puedes recuperar para volver a estar en ti, ¿no? Como una persona completa, funcional, pero también psicológicamente, mentalmente, emocionalmente repuesta, segura y optimista ante la vida, ¿no? Invoco también, por ejemplo, ahora que han sido las inundaciones en la Huasteca, pues cuál ha sido la capacidad de resiliencia de la población y de las propias instituciones públicas para recuperarse de pues del impacto, de la perturbación que significó la inundación como desastre, ¿no? Ahí es donde se aplica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar, chicas. Entonces pasemos a nuestro último punto de ay, perdón, estoy un poquito afónica. Por si me encuentran, por más bien por si me escuchan cambios de voz. Y entonces, ¿cuál es la correspondencia entre el pensamiento complejo y la metacognición? ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo le ayuda uno al otro o el otro al uno? ¿No? Bueno, vamos a revisar nuestra diapositiva. Ustedes están viendo en ella, en la esquina superior izquierda, representado el pensamiento complejo, ¿no? Ahí hay un perfil de una persona con un montón de circulitos y con un montón de signos ahí encerrados, ¿no? Que hace referencia como a las diferentes aristas, diferentes dimensiones que existen en el pensamiento o en el conocimiento de cualquier persona, ¿no? Sobre su entorno, sobre la realidad. Y luego en la esquina superior derecha tenemos como el esquema, la silueta de un cerebro con una imagen como de red, ¿no? Una red de redes, o sea, en realidad es una imagen como rizomática, digamos, metafóricamente hablando. Y tenemos ahí descrito, pues, prácticamente todo el contenido de este módulo, ¿no? Que es la metacognición, cómo obtenemos el conocimiento, la experiencia de vida que tenemos, cómo nos regulamos, ¿no? Este, y en la parte inferior están estos recuadritos de conocimiento sobre nuestra cognición, es decir, la metacognición propiamente y la regulación de nuestra cognición, ¿no? Que es la conducta autorregulada. Entonces, ser conscientes de cómo conocemos es, digamos que un nivel del sistema, de cómo conocemos desde el pensamiento lineal. Pero ya cuando vamos a conocer, cuando buscamos ser conscientes, aplicando de nuestro conocimiento, aplicando el pensamiento complejo, ese ya es un segundo nivel de metacognición, porque ya no estamos solamente utilizando relaciones lineales, sino que estamos siendo conscientes de cómo funcionamos desde el pensamiento complejo o del pensamiento en red o del pensamiento rizomático, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de esos elementos, brincamos de solo conocer o de ser conscientes de nuestros pensamientos básicos elementales
a pasar a través de los procesos del pensamiento complejo, es decir, de la aplicación de los principios del pensamiento complejo, al pensamiento creativo y de ahí, a través de la autorreflexión, para mejorar nuestro conocimiento e interactuar con otros que están haciendo esa misma operación que nosotros. Por ejemplo, en nuestro grupo ahorita, o por lo menos con ustedes 3, 4, pasar al pensamiento crítico. Ser capaces, entonces, de reorganizar lo que ya sabemos, de reorganizar cómo conocemos, es decir, de utilizar nuestras habilidades blandas del módulo 2, y utilizar ahora también nuestras habilidades duras de este módulo 3, ¿no? Juntar ambos elementos para que nuestra metacognición, nuestra conciencia o nuestro aprendizaje consciente, saber cómo estamos aprendiendo, sea todavía mucho mejor y sea muchísimo más asertivo. Y entonces todo esto lo que genera entonces es que nosotros comencemos a desarrollar ciertas competencias. Por eso es importante esta materia, chicos, por este punto, chicas, porque en medida de cómo somos conscientes de lo que estamos aprendiendo y de cómo lo estamos aprendiendo y no se lo dejamos todo a la inteligencia artificial que responda por nosotros todo, entonces nosotros estamos en condiciones de desarrollar una competencia de adaptación estratégica, de poder discernir qué de todo lo que estoy recibiendo, la información que estoy recibiendo, es lo estratégico, qué es lo que importa y qué es lo que no importa, cómo lo puedo filtrar, ¿no? Evidentemente que vamos desarrollando la habilidad de reflexionar la complejidad o la realidad como un cúmulo de complejidad, ¿no? Y por supuesto, desarrollar de una manera muchísimo más asertiva tanto nuestras competencias blandas como nuestras competencias duras, ¿no? Poder y saber también conocernos a nosotros mismos para decir, híjole, pues sí, es que yo soy muy bueno para identificar ideas, ¿no? Pero a la hora de que me pongan a diseñar un mapa, a hacer un mapa, híjole, o sea, eso no se me da. Entonces, ¿qué necesito hacer para comenzar, aunque yo no me convierta en una persona experta para realizar mapas mentales, por ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que hacer de cómo yo me conozco que soy para desarrollar mejor esa competencia de hacer esa habilidad de elaborar mapas mentales? ¿Cómo le hago para entender eso y poder destrabarme y poder hacerlo, no? Y también, gracias a esta correlación entre pensamiento complejo y metacognición, lo que hacemos es un mejor manejo de la incertidumbre, de manera general. De la incertidumbre propia en el sentido de lo que estamos aprendiendo. Ay, pues es que esto no lo entendí muy bien y me da ansiedad, ¿no? O me genera estrés, que no le estoy entendiendo a la maestra los conceptos de los que estaba hablando el día de hoy. Pues mira, muy fácil, estás con tu celular por un lado, ves ahí la sesión síncrona y dijo resiliencia, a ver, ¿qué dice aquí el diccionario que es resiliencia? Y lo buscas rápidamente en la página de la Real Academia de la Lengua. No, o sea, son tips, pues no estoy hablando de nuestro caso porque estamos aquí. Pero hay muchas cosas que podemos hacer o que estamos aprendiendo a hacer que a lo mejor en nuestra casa antes o en los diferentes grados escolares que hemos cursado, los hemos hecho alguna vez, pero no fuimos conscientes de que esa práctica nos ayudó a resolver de manera más adecuada el problema que teníamos enfrente o el reto
de nuestra formación, los contenidos que teníamos que aprobar en el examen, ¿no? A eso me refiero. Entonces, la importancia de incorporar el pensamiento complejo en nuestra formación como futuros profesionales de la administración y comercio es que seamos capaces de ver el mundo en sus distintas dimensiones, porque nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros proyectos productivos, nuestros emprendimientos tendrán que responder a una diversidad también de dimensiones, porque vamos a tener un público que también va a responder a distintas dimensiones y que va a operar en distintas dimensiones, a funcionar en distintas dimensiones, ¿no? Sean o no conscientes. Entonces, en realidad, para ustedes, poder aprovechar el desarrollo de estas habilidades a través de la incorporación del pensamiento complejo en sus procesos metacognitivos, lo que se está buscando desde la carrera es que ustedes tengan una ventaja comparativa más amplia con respecto de otros profesionales que están todavía teniendo una formación convencional desde el pensamiento lineal. Y entonces, no en vano es que este sistema en el que ustedes están estudiando a distancia o semipresencial sea casi autogestivo, ¿no? Creo que ya se los había mencionado en alguna ocasión antes. Pero bueno, pues lo que se está buscando con este modelo educativo, tal cual como dice aquí el último apartado, pues también estamos promoviendo el aprendizaje autónomo, el que ustedes sean conscientes de cómo aprenden para que puedan aprender mejor. ¿Qué se les da más? Como se dice coloquialmente, ¿qué es lo que se les da más para que lo aprovechen mucho más? ¿Y qué es lo que casi no se les da para que comiencen a practicarlo hasta que lo dominen y también lo puedan incorporar y se convierta también en una ventaja y no en un lastre para ustedes? ¿Sí? ¿Aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario que hacer? ¿No? Muy bien. Habilidades duras. Bueno, ya mañana termina el módulo y ya habíamos platicado rápidamente en la sesión anterior de qué eran las habilidades duras, ¿no? Y que habíamos dicho que eran todos los elementos, todas las capacidades que desarrollábamos en una formación escolar, en un proceso de aprendizaje formal, en la escuela, pues, ¿no? Son prácticamente todas las habilidades que vamos desarrollando a través de los años en nuestra formación educativa. Y que obviamente las desarrollamos a través de la práctica, ¿no? No todo es una habilidad teórica. O sea, es cómo llevamos a la práctica, por ejemplo, en el caso de ustedes, cómo van desarrollando todas las habilidades para el manejo de información, para la organización de la información, para la identificación de fuentes primarias y secundarias, todas las habilidades ofimáticas, ¿no? También, o por ejemplo, su dominio de cierto software, ¿no? Para todas las funciones contables, para aprender a hacer corridas financieras, para los controles administrativos cuando estamos hablando de la administración de recursos humanos, para el diseño de diagramas de flujo, para hablar de cómo se llevan a cabo los procesos dentro de cualquier empresa, negocio u organización, de cómo funciona, ¿no? Todo el diseño organizacional. Todo eso son habilidades duras. Todos esos elementos, ¿no? Y obviamente con esta UCA, la habilidad dura que buscamos que desarrollen ustedes es la capacidad de argumentación a través de la reflexión
de la complejidad de los procesos, para que efectivamente puedan aplicar estos elementos, no solamente en su vida profesional o en su vida estudiantil, también en su vida privada, ¿no? Y entonces, desde esta materia, desde esta UCA, es importante no solamente que incorporen, fíjense lo que voy a decir ahora, no basta con que incorporen mecánicamente, o sea, sin reflexionar, nomás porque ya me lo aprendí, porque ya me aprendí la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y no me importa por qué 2 por 2 es 4, solamente es 2 por 2 es 4, ya no pienses más, ¿no? Este, hasta que hay un momento en la vida en que te van a tener que explicar por qué 2 por 2 es 4, ¿no? Cómo funciona la multiplicación y por qué es diferente que la suma. Cómo la multiplicación se convierte en una operación que reduce o que computa las sumas, que comprime las sumas, ¿no? En lugar de que sumes 2 más 2 más 2, pues ya nada más es 2 por 3, 6, ¿no? Reduces el número de operaciones. Es una manera de entender la diferencia, por ejemplo, entre la suma y la multiplicación y por qué ambas operaciones, una es la comprensión, la reducción de la otra, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las habilidades duras? ¿Y para qué sirven las habilidades duras? Las habilidades duras son también el reflejo o la expresión de nuestra formación metodológica, de la forma, pues, en la que desde nuestra disciplina se hacen las cosas. O sea, ¿qué es lo que hace a una persona ser administradora? ¿Qué es lo que hace a una persona ser bióloga? ¿No? Los métodos y las técnicas con las que aprende a estudiar, a analizar la realidad y a resolver los problemas de la realidad. Esos son también las habilidades duras. Eso significa. Y entonces, algunas de las habilidades duras que se desarrollan desde la formación en administración y comercio son las que se mencionan en nuestro contenido nuclear, como las habilidades lingüísticas, las habilidades de diseño, de escritura, las analíticas y las técnicas, ¿no? Que son, pues, una clasificación general, en donde se incorporan, pues, elementos mucho más concretos, ¿no? Este, ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bien, vamos a pasar al cierre de nuestro módulo y les quiero proponer lo siguiente para irnos. Hay un texto que se llama Migrantes Climáticos, a propósito de lo que estamos haciendo, que les quiero proponer que leamos, se los voy a compartir ahorita en la imagen, pero quiero que tomen nota, por favor, de la pregunta, porque de lo que se va a tratar la lectura, yo les voy a compartir la lectura para que ustedes vayan leyendo ahí en silencio desde sus dispositivos el texto y yo lo voy a leer en voz alta para quienes no puedan estar leyendo, quienes vayan en tránsito, yo se los leo. Pero el ejercicio es para ustedes que identifiquen al menos una competencia de las siguientes. Alguna competencia, los elementos cognitivos que estén presentes en el texto. ¿Cómo cuáles? Pues como las competencias cognitivas, de las que habilidades blandas,
que acuérdense que son las competencias sociales y emocionales, las habilidades duras, que son las competencias técnicas de las que acabamos de hablar, y las competencias éticas y actitudinales, que también vienen ya en el contenido nuclear de nuestro módulo 3. Entonces, si están de acuerdo, en este momento les comparto la lectura. Nada más permítanme encontrarla acá en el librito porque yo acá en la computadora no lo alcanzo a leer. Ok. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Quien vaya a leer aquí de la imagen, ¿me pueden decir si ven? Si para ustedes ahí está bien. Chicos, chicas, por favor, alguien responda. No se ve la imagen, maestra. Bueno, yo no la veo. Ah, eso es, gracias. Porque lo que tengo que hacer es compartirla. Ok. ¿Para ustedes ahí está bien o le incremento el tamaño? ¿Le puede incrementar un poquito, por favor? Sí, 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 sí. Oh, ¿ahí o más? Por mí está bien, gracias. Orión, Oralia. Sí, sí se ve bien, Ok. solo que no se ve la parte de hasta abajo. Sí, ahorita muevo Ah, ok, sí, la gracias. página. ¿Sí? Bien, entonces, si están de acuerdo, comienzo a leer. Ya recuerdan la pregunta que tienen que identificar en la lectura al menos una competencia de tipo duro y de tipo blando o ético, ¿de acuerdo? Para que tomen nota. Bien, comienzo la lectura. Sábado 24 de febrero. No dormí casi nada y nomás amaneciendo ya estaba hecho un manojo de nervios contenidos. El estómago me dolía y mis uñas no eran capaces de soportar una embestida más de mis ansiedades. Terminé por empacar las cositas pendientes y decidí hacer por última vez en ese espacio llamado mi casa el ritual del baño, las ropas, las cremas, ahorita que todavía hay agua para bañarme. Ay, bien, a las 9 de la mañana ya estábamos listas, esperando a las comadres y al artífice de las mudanzas. 15 minutos después las comadres no llegaban. El señor de la mudanza llamó y dijo haberse perdido, que andaba por Tlalnepantla, pero que en unas 3 horas llegaba al rumbo de San Jerónimo. No pude más y corrí a la tienda por unos cigarros.
Por última vez recorrimos las estancias de la casa revisando por si hacía falta empacar algo importante. Así es, nos estábamos mudando de casa, de ciudad y de región. Dejábamos la certeza caótica de la gran ciudad, sus solidarios embotellamientos, la maravilla de la ocasiosidad poblacional. Ya lo había escrito Chava Flores. México, Distrito Federal. México, Distrito Federal. Sí, lo dejábamos por la incierta estabilidad que nos ofrecía el noroeste del país. La tierna llovizna de tizne por la zafra de caña. Los campos cultivados por hortalizas, hortalizas, hortalizas. Por las ciudades crecientes y por las plazas comerciales emergentes. ¡Viva la fusion fashion! Lo dicho, el conocimiento y el desconocimiento causan fobias y para muestra una mudanza más. Eso de ser migrante climático. El clima de la política, no se aprobaron las reformas. El clima de la economía, no hay crisis financiera. El clima del trabajo, si no estás afiliado no puedes entrar a la institución. El clima del amor y de la supervivencia. Si nos quedamos, nos vamos a volver locas. Migrantes climáticos, pues. Por fin llegaron las comadres y partimos a desayunar en procesión. Y claro, había que escoger un buen lugar que fuera cómodo y con rica comida, donde se pudiera fumar y prepararan buen café, orgánico y bajo los lineamientos del comercio justo. Caray. Y nosotras teníamos que decidir, como si el horno estuviera para bollos. Total que el mesón de Santa Catrina fue una buena opción. Estuvimos en el mesón y cada quien procedió a ordenar sus alimentos. Como buenas vegetarianas, ninguna comió carne, que porque la industria agropecuaria es la peor de todas. Alimentan a las vacas con caca de gallinas y hormonas. Sus desechos se utilizan para dar de comer a las gallinas y a otras vacas y además producen gas metano, contribuyendo al incremento de gases de invernadero y favoreciendo el cambio climático. Y sobre todo, sufren mucho viviendo encerradas y cuando las matan es peor. Hemos trascendido el vegetarianismo zen y vamos en pos del vegetarianismo político. Ay, ya, por favor, cuánto pinche rollo, solo venimos a desayunar. Comadre, no es que seamos rolleras, no, es solo que no estamos dispuestas a dejar de sentir y pensar al mismo tiempo. Puta, ¿será por eso que casi ya no nos pelan, comadre? Pues no sé, ya sabes lo que decía Rosario, mujer que sabe latín. Así comenzamos la charla al pasar a la mesa. No importa, en tiempos de frío siempre se agradece o se valora una rica sesión comadril. Ya saben, debatir de todo, de todos y con todo. Ya se van, comadre. Ey, despierta, ten, toma café. Oye, ¿y dónde vas a trabajar? ¿Es cierto que se secó el río de la Magdalena? Pues no, todavía no sé dónde voy a sacar fondos para editar esos libros. Que ya somos 25 millones en la zona metropolitana del Valle de México, que se colapsó el drenaje profundo. Qué rico, comadres, ¿quieren probar? Y si formalizamos la cooperativa el próximo año, más café, por favor. Hoy es cumpleaños de mi hermano y lo había olvidado. Oye, que ya vendieron lo que quedaba del bosque de Chapultepec. ¿Y cómo está tu mamá? La próxima semana estoy en un taller. Ay, las voy a extrañar harto, pensaba yo. Por fin, un momento de silencio, un descanso auditivo y de disfrutar el desayuno. No duró mucho. Comenzaron a ir y venir las miradas y el silencio se volvió una nata espesa que debía ser quitada. Había alguien en esa mesa que necesitaba de una intervención en crisis. Y para romper el hielo, una dijo, ya compré la pasta de ajo. Sucumbiste, traicionaste la causa. ¿Cuál causa? ¿Qué no ves que ahora puede darse ese gusto? Ya gana 20,000 al mes. ¿Y ya por eso dejó de comprar ajos para comprar frascos con pasta de ajo? Ya basta, ustedes nada más distrayéndonos. A ver, Josefina, ya no te hagas y cuenta todo. ¿Contar todo de qué? ¿Del cambio climático? Pues ¿de qué otra cosa ha de ser? No, pues no pasa nada, es que ahora resulta que el cambio climático es el responsable de mi cambio climático. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí, yo que pensaba que era la menopausia precoz. Ya nada es como antes, todo está cambiando y ahora ya no me gusta lo de hace 10 años, prefiero lo actual. ¿Y ahora tus orgasmos son mucho mejores? Pues creo que sí, por lo menos ahora sé que los tengo con condón de fibras naturales y eso me acerca más a la naturaleza.
Comadre, nunca ha sido tan importante estar cerca de la naturaleza como ahora. Bien por ti. Ya al filo del mediodía, estando nosotras con las comadres Josefina, Ana Laura y Verónica de sobremesa, entra la tan ansiada llamada. Señora, ya voy rumbo a su casa. Bien, don Nacho, lo veo ahí en 20 minutos. No se preocupe, nos estacionamos y si no ha llegado, ahí le esperamos. Muy bien, así le hacemos. Gracias, don Nacho. Comadres, ya va en camino don Nacho, vámonos. Llegamos a casa, entramos y la tristeza se anunció. Nos saludamos y presenté a los recién llegados. Ana Laura ya andaba por ahí con sus ojos más que huidizos, con una expresión tan nueva y tan conocida. Muchachas, díganme que ya me olvidé de mover las páginas. Llegamos a casa, entramos y la tristeza se anunció. Nos saludamos y presenté a los recién llegados. Ana Laura ya andaba por ahí con sus ojos más que huidizos y con una expresión tan nueva y tan conocida. Digo, después de ser vecinas 3 años, de compartir charlas, risas, miedos, vinos y aventuras, algo se conoce la gente, ¿no? Y pues nada, a ponernos de acuerdo y a comenzar a subir las cosas al camión. Van las cajas de la cocina, las del estudio, las de varios, los muebles de la herencia familiar, las plantas, la escultura, los cuadros, la mesa de masaje. ¿Qué más falta? ¡Ay! Todo lo de este otro cuarto. Pasaron 2 horas. ¿Y ahora? Pues ya estamos. Bueno, faltamos nosotras. No. Inhala, exhala, exhala. Tranquila, mujer, tranquila. Y súbete a la camioneta de una buena vez. Partimos. Salir del Distrito Federal fue harto difícil y lento, pero al final lo logramos. Tomamos el periférico y fuimos observando en lo alto el segundo piso hasta llegar a la salida a Toluca y comenzamos a alejarnos más y más. Llegamos a las 11:30 de la noche, una nueva casa con flores, muchas flores, y yo con una facha de cargadora de abastos. La casa linda, abierta toda, con luz de velas, hermosa. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, esperar para cenar rico. Mientras tanto, relajémonos un poco y terminemos de llegar. Cenamos, brindamos, bebimos, fumamos, nos reímos, conversamos, y, bostezamos. Y por fin, a las 4 de la mañana nos dormimos. El domingo nos amaneció temprano. De pronto tuve la sensación de estar en mi lugar de siempre, pero creo que fue porque inmediatamente preparamos el almuerzo para todos. Comenzamos a bajar las cosas de la camioneta y entré en crisis. Bueno, ustedes ven frágil y les vale madre, ¿verdad? Estas cajas dicen frágil por algo, no compré etiquetas para adornar las pinches cajas, carajo. Ah, tranquila, tranquila. Recuerda que eres educadora ambiental, que eres tolerante, incluyente, que sabes escuchar y sobre todo que puedes comprender la situación del otro y entender la tuya propia. No grites, no corras, no robes, no forniques. ¿Qué? Basta. El cambio climático no puede ser tan malo. Nos ayudó a decidirnos a dejar la gran ciudad. No era que ya no nos alcanzara para vivir ahí, no, 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 no. Ni que nos sintiéramos agobiadas por el tráfico y el ruido, que montáramos en furia con los embotellamientos, ni que dejáramos de hacer el amor porque estábamos agotadas, enfermas casi siempre o malhumoradas, nada de eso. Nos mudamos porque frente al cambio climático, las ciudades serán las mayormente perjudicadas si no queremos estar ahí. Ahora que hemos llegado a nuestra nueva casa, puedo entenderlo. Aquí no se escucha ni se ve el tráfico. No se miran las luces interminables de la ciudad. No estamos corriendo todo el día. Conocemos y convivimos con los vecinos. Todos estamos aprendiendo a respetarnos. Hasta se nos antoja darnos y hacernos cariñitos todo el tiempo. Sin duda estamos más creativas. Algo bueno debe tener ser migrantes climáticos, además de servir para entretener a los nuevos estudiosos de las ciencias ambientales. También podemos ser parte de un movimiento más amplio como el cambio climático y ser partícipes de una nueva revolución a través del protocolo del Kioto, por un protocolo desnudo y sin frío. Salud. Muy bien, pues esa es la lectura y entonces platíquenme o escriban
en el chat. ¿Qué competencias metacognitivas encontraron en la lectura? Alcanzaron a identificar. Adelante, Berta. De habilidades blandas, Habilidades. manejo de la tristeza, Ujú, cooperación, ujú, manejo también de la ira, ok, análisis y toma de decisiones. ok. ¿Por qué? Pues la cooperación, pues todas se cooperaban para la mudanza. Manejo de la tristeza y de la ira, pues estaba la narradora pues enojada por todo lo que implicaba la mudanza. También estaba triste por dejar a la Ciudad de México y pues Mm, la toma de decisiones de irse de ahí por el cambio climático, ir a otro lugar. ujú. Y esa incertidumbre, ¿no? Que genera llegar a un lugar nuevo, ¿no? A ver, Orión, ¿por ahí escribiste algo? A ver, déjenme ver qué nos comparten. Encontré una habilidad blanda de inteligencia emocional y también una habilidad dura de redacción, ya que nos cuenta una parte de su historia. Cómo analizan el problema de estar enfermas todo el tiempo y aún así seguir con sus tareas, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro elemento por ahí? También cómo va describiendo las diferentes realidades, ¿no? Que uno idealiza que en los espacios rurales o en comunidades más pequeñas no hay problemas, ¿no? O no, sí, no hay problemas o no hay elementos tan tangibles del cambio climático, y no es verdad. También ahí los hay, ¿no? Cuando habla de esto de, bueno, nos vamos a ir a otro lugar donde los campos están cultivados de hortalizas. Entonces, hasta donde se te acabe la mirada, verás hortalizas, invernaderos. O sea, sigue siendo el mismo sistema de producción, el mismo modelo de producción que finalmente es el que nos está generando, pues, esta condición del cambio climático, ¿no? O por lo menos, dice Oralia, perdón, cómo analizan el problema de estar enfermas todo el tiempo y aún así seguir con sus tareas. Y creo que hay más problemas en el campo por el cambio climático que en la ciudad. O por lo menos las rupturas, los desquebrajamientos, las alteraciones que provocan son más evidentes porque la población es pequeña, ¿no? Entonces, una perturbación le puede impactar, de esa magnitud, puede impactar más. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de trabajo? Finalmente, la gente, estemos donde estemos, necesitamos algo de qué vivir. O sea, si pudiéramos vivir del trueque, del tequio, sería maravilloso y no tendríamos que preocuparnos por tener un trabajo donde ganemos papel moneda, donde ganemos billetes. Pero lamentablemente es el papel moneda el que domina todas las transacciones, ¿no? Entonces, ese elemento, pues, no está en el control de ninguna de las personas ni de los grupos sociales, a menos que esos grupos se vayan convirtiendo en un sistema social un poquito más cerrado, que de pronto en la Ciudad de México y alrededor, en algunas comunidades, hay ya estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en Michoacán, si mal no recuerdo, o en la Ciudad de México inclusive, que trabajan con el tumín, que es un como pancholar, este,
y es una moneda de cambio entre ellos para comprarse las cosas que se producen entre vecinos y con pequeños, otras personas que ofrecen sus servicios, ¿no? De masaje, de consulta médica y que pueden intercambiar por 2 kilos de frijol, unas calabazas, ¿no? No es un trueque propiamente porque el tumin le da como un cierto valor, tantos túmines, un precio a las cosas, pues, pero te sales de la lógica del mercado imperante, en tanto que no estás hablando del papel moneda circulante, ¿no? De monedas autorizadas, vaya, o reconocidas a nivel internacional. Este, y hay efectivamente entonces una construcción ideal de lo que puede ser la vida en el campo y de lo que es la vida en las ciudades, ¿no? Y entonces pareciera que en ese caos que, como efectivamente lo dice Oralia, parece que en ese caos que representan las grandes ciudades, pues ni se nota, porque además es tan grande las ciudades, son tantas las interconexiones que hay permanentemente, todo el tiempo, que el sistema es más robusto. El sistema es como más fuerte y como más difícil de desquebrajar, aparentemente, ¿no? También puede haber elementos, que igual lo van a desquebrajar, ¿no? Este, ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, les voy a comenzar a compartir, la liga de asistencia del día de hoy. Ay, acá estaba el drive. Mm, mm, mm. Listo, chicas y santos. Ah, no se fue, ¿verdad? El formulario. ¿Pudieron entrar al formulario para registrar su asistencia, chicas y santos? Sí, Sí, Berta, gracias. Oralia, ¿tú pudiste entrar también? Ah, perfecto. Pues Santos no sabemos qué pasa con él, entonces ya suponemos que pudo entrar. Perfecto, Santos, gracias. Bien, pues en el momento en que terminen de responder el formulario, nos podemos retirar y nos vemos la próxima semana.
para trabajar nuestro último módulo de nuestra UCA. Y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. En este momento voy a tomar, si pueden encender sus cámaras, chicas, para tomar nuestra evidencia de este momento. Gracias por poner esa nota aclaratoria, Santos. Híjole, y Orión se nos fue, ¿verdad? Listo, gracias.